Hola a todos, en el siguiente video les daremos a conocer un poco sobre Colombia, el proyecto nacional y la franja amarilla de William Ospina, presentado por Laura Figueroa Arciniegas Delgado y Ginette Novelli Beltrán González. Esperamos que sea de su agrado. La introducción del video se va a basar en el autor William Ospina, que alude en su texto a su amiga norteamericana mediante una confesión que le hace acerca de la situación que vive actualmente Colombia. Abro comillas. No entiendo, me decía, con el país que ustedes tienen, con el talento de sus gentes, ¿por qué se ve Colombia tan acorralada por la crisis social? ¿Por qué vive una situación de violencia creciente, tan dramática? ¿Por qué allí hay tanta injusticia, tanta inequidad, tanta impunidad? ¿Cuál es la causa de todo? El tema central del video se basa en las posibles causas de la crisis social que vive actualmente Colombia, aunando esto la problemática de la violencia política y social en las últimas décadas. La primera pregunta que intenta responder Ospina es que si realmente Colombia pasa por una crisis social en relación con la realidad del resto de países de la región, en especial con los países del llamado Tercer Mundo. En un momento inicial, la respuesta es que sí, argumentando que con cifras estadísticas Colombia tiene una profunda crisis social. El autor resalta no solo las deplorables y monstruosas condiciones de pobreza y desigualdad del país, sino también la visible pasividad de la sociedad colombiana ante su situación, la cual contrasta con el manejo de las mismas en sociedades desarrolladas como la francesa o la norteamericana, en las cuales el propio Estado y las clases más pudientes le han aportado a sus respectivas naciones para que allí tanto el imperio de la ley como la garantía para el pleno ejercicio de los derechos humanos sea una constante para todos los ciudadanos. En gran parte de su obra, el autor William Ospina se encarga de analizar y demostrar cómo el Estado y generalmente los particulares se han aliado para que en la nación colombiana las condiciones de desigualdad, violencia, corrupción e impunidad sigan constantemente en la sociedad colombiana, a pesar de que se han intentado eliminar cualquier tipo de manifestación, reflexión o inconformidad ante los sucesos. Ospina lleva a preguntarse cuál es la pasividad de la sociedad colombiana ante esta tragedia y se llega a la conclusión que se atribuye a las características biológicas y genéticas de la población, puesto que se lo considera como una enfermedad incurable tras la causa de estos índices de violencia e ineptitud política que ha tornado Colombia durante los diferentes hechos históricos. Ospina pasa a argumentar cómo históricamente el proyecto nacional nunca ha sido asumido por la dirigencia nacional. En realidad, en lo que respecta al desarrollo social y en específico en el capitalismo, no podemos decir con el autor que un país puede tener o tenga un proyecto nacional. Las naciones para el capitalismo no son más que entidades territoriales susceptibles de ser utilizadas para un proyecto u otro con determinado interés de clase o sector social. Para el capitalismo solo existe el mercado como ente regulador de los diversos intereses y proyectos de clases o de carácter privado, pero nunca como proyecto de nación o de toda la sociedad. Las guerras civiles del siglo XIX derrotaron el pensamiento liberal, el radicalismo y la tradición ilustrada de los sectores democráticos e impusieron finalmente un régimen aristocrático clerical centralizado, cuya constitución promulgada en 1886 gobernó el país durante más de 100 años. Evidenciando el manejo que ha tenido Colombia durante los proyectos tanto económicos, políticos y sociales de la nación, que ha denotado un interés de las clases oligarcas para la adaptación de los regímenes del gobierno, se denota cómo en Colombia existe una pasividad por parte de los colombianos ante las diferentes tragedias que ha sido por el manejo político que le han dado las clases dominantes de la patria tras unas supuestas tradiciones políticas liberales y conservadoras, denotando que existen unas causas profundas de tragedias nacionales como son la violencia y las guerras civiles que actualmente se las determina como un mal endémico. Otro de los factores que existe en Colombia para el devenir nacional es la tendencia arraigada que se tiene con el conservadurismo, con una resistencia al cambio y con cualquier otra forma de oposición que significa una rebelión social.
denotando que en Colombia la violencia es la causa y la consecuencia de los distintos males nacionales, evidenciando cómo los intereses de las clases adineradas comandan la patria colombiana. Es de lógica inferir el manejo ideológico que las clases dominantes le han dado a los diferentes hechos del acontecer nacional a través de los medios de comunicación social, como fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que dio inicio a la violencia bipartidista en Colombia. Como suele ocurrir con los magnicidios, el asesinato de Gaitán nos ha sido presentado como un crimen de un solitario enajenado o de un fanático. Como confirmación de esta tesis de la dominación ideológica de la clase privilegiada a través de los medios de comunicación, de que los hechos del acontecer nacional responden ante todo a un marcado interés de clases sociales, tras el fin de la violencia política en el país y con el preámbulo de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, se instauró en el país el Frente Nacional. Tras el fin de la violencia bipartidista y como medida preventiva ante la posible expansión del socialismo impulsado por la Revolución cubana, se instauró en Colombia, como en toda América Latina, una dictadura militar que acabó por cerrar aún más los espacios y oportunidades para abrir un poco la maltrecha democracia manoseada por las aristocracias liberal y conservadora que empujaron décadas antes al país hacia la violencia. Quizá en las siguientes líneas se resuma la tragedia nacional junto a sus esperanzas. Colombia ha tenido ya muchos héroes, pero lo triste es que los necesita, porque siendo evidente la injusticia, el mostrarnos contraste entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, la corrupción y el delito, el increíble exterminio de un partido político de oposición, las calles populosas de indigentes que bandas de muchachos ricos salen a asesinar en la noche, el abandono de los campos, la quiebra de las empresas nacionales en nombre de la modernización, que la mitad del país no parece merecer respeto ni futuro, decirlo es ilegal, combatirlo puede ser mortal. Este cuadro de tragedias, de oportunidades fallidas, de democracia restringida, dictaduras militares y proscripción de la oposición política fue el detonante que propició fenómenos irregulares como la guerrilla, el paramilitarismo o el narcotráfico. Se denota que Colombia adolece de una identidad cultural común por fuera de las clases sociales. 200 años después incluso de una revolución de independencia y de múltiples guerras civiles que le han costado la patria a miles de sus hombres, mujeres y niños colombianos, sigue surgiendo un abandono nacional de los hilos conductores de la patria que incluso para las clases privilegiadas del país se ha tornado inhóspito. Hasta los dueños del poder se quejan del país que hicieron. Existe hoy en el territorio más de 4.000 personas secuestradas y los presentadores de noticias nos despiertan en las mañanas a la pesadilla de recordar que vivimos en un país sitiado por guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares, autodefensas, milicias populares y delincuentes comunes. Señala Ospina un pensamiento absurdo que ha hecho carrera en nuestra patria respecto a los responsables de nuestros males. Es tan grave la miseria mental de algunos que se llega a pensar seriamente que la causa de la pobreza es que haya pobres y que por lo tanto la solución es acabar con ellos. Eso sí, a medianoche y en la oscuridad. Un asunto hasta jocoso relacionado con la falta de dignidad de nuestra patria es esa tendencia extranjerizante de nuestra cultura, en el marco de la cual los ricos quieren ser ingleses, los intelectuales quieren ser franceses, la clase media quiere ser norteamericana y los pobres quieren ser mexicanos, lo cual demuestra nuestra falta de identidad cultural y de un pensamiento propio. Plantea Ospina una tesis al final de su texto verdaderamente sorpresiva y desconcertante por las consecuencias que acarrearía aplicarla, pero comprensible en medio de la gravedad de los problemas nacionales y la falta de salidas a los mismos por parte del Estado, las clases privilegiadas y los gobernantes. Abro comillas, que sean las propias comunidades, las propias víctimas quienes asuman su destino. Tal vez ha llegado el momento en que sean las comunidades y no las causantes del mal quienes apliquen a la tarea para resolverlo, a pesar de que no se esté exento de obstáculos que parecen insuperables tras largas décadas de abandono, corrupción, desigualdad y violencia. Como un inventario de alternativas para esta difícil y oscura situación nacional, Ospina plantea algunas propuestas. Decirle adiós al dominio del bipartidismo liberal y conservador, reconocer que nuestro país no se ha derruido del todo gracias a la riqueza de nuestro territorio, la cultura criolla y la poesía,
existe al mismo tiempo de nuestra desgracia en nuestro país uno nuevo, una realidad que se ha construido año tras año.